Buenos días a todos y todas. Señor consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de la Junta de Castilla y León, querido Carlos. Señora presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisen. Querida Ángeles, querida amiga de corazón. Eurodiputadas, luego os presentaré individualmente. Presidente del Consejo Económico, Social y Castilla y León. Diputados en el Congreso, diputados nacionales, procuradores en las Cortes de Castilla y León, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Valladolid, autoridades, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro informativo. El futuro está en tus manos, el futuro está en nuestras manos, que organizamos desde Europa Press, como bien sabéis, en colaboración con el Parlamento Europeo. Este es un ciclo de conferencias que se enmarca en la Conferencia del Futuro de Europa, que, como sabéis, es una plataforma europea que busca que los ciudadanos europeos, es decir, nosotros, todos nosotros, y de forma especial los más jóvenes, que en mi caso no me puedo incluir, lamentablemente, reflexionemos y aportemos ideas de cómo debería ser el futuro de Europa. Es una plataforma que también tiene una fuerte presencia en Internet, en la que nos animamos todos a compartir nuestras ideas sobre cómo debe evolucionar Europa en los desafíos tan clave como son el medio ambiente, la salud, la inmigración, la economía, los fondos europeos y la transformación digital, entre otros temas. Bueno, esta mañana, aquí en Valladolid, continuamos con un ciclo de eventos. Es un ciclo itinerante que comenzamos en Madrid, continuamos por Sevilla, luego Valencia y Bilbao y que cerraremos próximamente en Barcelona, estando hoy en Valladolid. Y el objetivo, como decía al principio, es acercar las instituciones europeas, sus iniciativas y valores compartidos a la realidad en las diferentes regiones. Hoy, esta mañana, toca abordar un tema clave, que son los fondos de la Unión Europea y la despoblación, en una comunidad autónoma que bien sabemos todos que tiene en la despoblación uno de los principales desafíos. Vamos a analizar los principales retos y las oportunidades, así como el papel de las instituciones europeas y españolas y regionales en este desafío común, que es el desafío de la despoblación. Bueno, pues esta mañana, y para ello contamos con un excelente panel formado por, a quien he presentado al principio, la presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisen, así como 3 eurodiputadas, todas ellas miembros de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Primero presento a Isabel Benjumea, que además de ser miembro es presidenta de esta institución, también a Cristina Maestre y a Susana Solís. Bueno, difícilmente podíamos encontrar un panel mejor para debatir esta cuestión, así que yo aquí dejo la tribuna porque son ellas, además todas ellas mujeres, las que van a esta mañana protagonizar este evento. O sea que muchas gracias por la presencia de todas, de verdad. Y, por favor, vuestro es la tribuna y vuestro es el campo. Muchas gracias. Poco trabajo, en sí hay poco trabajo para la juventud. Principalmente creo que es por el trabajo. Están desabasteciendo de servicios todas las poblaciones pequeñas. Pues yo creo que se van porque no tienen trabajo la gente joven, entonces nos quedamos los mayores, no por otra cosa. ¿Qué esperanzas tiene una persona joven que no sea el mundo rural o que no tenga tierras para trabajar? Mucha gente que queremos vivir en los pueblos, pero hay que dar solución a la escasez de bienes y de servicios que hay. ¿Cómo vas a vivir a un pueblo donde no hay un colegio? No hay actividad económica y entonces pues los jóvenes están obligados a emigrar para buscar posibilidades de futuro, ¿no? Sí que lo creo, estoy convencido de ello, vamos. Sí, yo creo que sí. En una ciudad tienen de todo, ¿no? En sanidad. En los pueblos no tenemos, además que tardamos mucho en llegar y una ambulancia tarda 1 hora en llegar a tu casa, ya, pues llegar a ese hospital y no hay medios para curarnos. Está complicado, por ejemplo, los transportes
son escasos, por no decir ninguno. Yo creo que tener en consideración a la población, y aunque seamos menos, no quiere decir que seamos menos importantes. No sé, supongo que desarrollar más oportunidades en zonas rurales. Lo primero que tienen que hacer es venir a las zonas rurales. Tenían que venir aquí a vivir un poco en los pueblos y vería cómo teníamos que vivir en las circunstancias que tenemos y la falta que tenemos de servicios y de cosas. Los gobiernos tenernos en cuenta en general. Entonces yo creo que tema transporte es lo peor. Más fondos para los ayuntamientos de los pueblos para que puedan, pues como esto, ir poniendo más cosas y que la gente no se vaya. Yo creo que permitir el teletrabajo es importante. Pues habrá mucha gente que si puede trabajar desde casa aquí, pues no se lo piense dos veces, pero es lo que hablábamos antes, que necesitamos tener esa estructura de servicios, ¿no?, de apoyo para poder optar por esta opción. Todos los trabajadores que puedan realizar su trabajo, hacer teletrabajo, que tuvieran una parte presencial en su empresa y otra parte de teletrabajo en su domicilio. Fondos que dan la Unión Europea, ¿no? Sí. Para los pueblos. Pues para ayudas de todo tipo, sobre todo aquí en la zona rural. He oído más que apoyan la cuestión tecnológica en concreto. Bueno, he oído hablar, sé que en parte creo que era para en pequeñas empresas actualización de tecnologías informáticas y tecnología, y por otra parte también para la conectividad de las zonas rurales. Como decía, no es un problema únicamente de esta comunidad. De los 8.000 municipios que hay en España, el 42% está en riesgo de desaparecer. Y en Europa, porque también es un problema de Europa, el 40% del territorio europeo sufre despoblación. Hemos hecho un vídeo que no se puede ver, pero hemos recogido testimonios de la gente que vive en los pueblos. Y la conclusión a la que llegamos, al ver los testimonios de la gente que realmente vive en el medio rural, de las diferentes comunidades autónomas de este país, es que no se está haciendo lo suficiente, que hay muchas palabras, llenamos muchos titulares, muchas páginas de periódicos, muchos informativos, pero lo que demandan es pasar de las buenas palabras y las buenas intenciones a los hechos. Yo lo hablaba ayer con Susana y ella decía que había que pasar a la acción ya, que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos van a dar los fondos europeos para pasar a la acción y para intentar de alguna manera frenar esta sangría. Sin más, me gustaría dar la palabra a ellas cuatro, porque seguro que ellas nos van a dar puntos de vista que nos van a ayudar un poco a entender este problema y quizá, ojalá, encontrar soluciones. La primera a tomar la palabra va a ser Ángeles Armise, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Europa Press por la organización de este evento en Castilla y León. Sin lugar a dudas, el tema y el planteamiento del tema nos identifica como comunidad autónoma. Quiero dar las gracias a la delegada de Europa Press y, por supuesto, a Asís Martín Caviedes por acercarse hoy hasta Valladolid. Hablar de fondos europeos y despoblación, sin lugar a dudas, supone ya de por sí un reto por lo amplio del tema. Voy a intentar circunscribirme a 4 elementos, pero primero dar las gracias a todos los que hoy os habéis acercado a escucharnos y sobre todo a mis compañeras de mesa, que he visto sus currículums y son apabullantes, cada una desde un sector diferente y que se han dedicado, por lo menos lo poco que he podido oír, a elementos muy distintos, desde la conectividad, desde informes muy vinculados a la despoblación, a la innovación, a la conectividad, a la propia gestión de los fondos europeos, como Isabel, pero todo es complementario en Castilla y León, además de necesario. Mi primer mensaje es que el proyecto europeo es un proyecto de éxito y la demostración son los fondos europeos, porque después de una pandemia, o casi nada más declararse una pandemia, a los pocos meses quien reaccionó de manera directa ha sido el proyecto europeo, abordando lo que tienen que ser recursos económicos
para afrontar las consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, mi primer mensaje sería: Europa es un proyecto de éxito que responde a las necesidades. No voy a hablar, por supuesto, de las vacunas, que podría ser otro elemento de ese proyecto de éxito, pero hoy, si vamos a hablar de fondos, vamos a decir que Europa reaccionó rápido y, por lo tanto, por eso España tiene esa cantidad de recursos económicos. En segundo lugar, yo creo que los fondos europeos suponen un hito comparable, y voy a hacer dos apreciaciones, un hito comparable casi a la entrada de España en la Unión Europea, con muchos matices, porque la propia Constitución española establece algunos elementos para la entrada de España en la Unión Europea y, sin embargo, tardamos 8 años en adherirnos, en este caso, ¿no?, a la Unión. Pero, salvando muchas distancias, sin lugar a dudas, esa llegada de recursos económicos suponen un hito claramente para nuestro país. ¿Qué implican estos fondos para Castilla y León o para una administraciones locales o provinciales, como la que yo tengo el honor de presidir? Pues, en primer lugar, que para que los fondos europeos supongan una transformación de la economía española, también ha implicado y nos ha supuesto una transformación de la administración pública. Toda aquella administración que quiera gestionar fondos europeos ha tenido que transformarse, o nos hemos tenido que transformar, para poder gestionar esos fondos en dos ámbitos. Primero, para poder hacer posible la llegada de estos fondos a nuestras administraciones, y en segundo lugar, además de para conseguir esos proyectos, para poderles gestionar. Voy a poner un ejemplo de la Diputación de Palencia. Nosotros creamos una unidad funcional transversal con el conocimiento de todas las áreas de la Diputación. No voy a profundizar en esa unidad, que ha sido este año Premio Nacional del Congreso Nacional de Innovación de las Administraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos generado una unidad específica, sino que de todo el conocimiento de las distintas áreas hemos creado una unidad transversal para presentar proyectos y para gestionar los fondos. En segundo lugar, hemos sido una de las administraciones que antes, en el tiempo, hemos aprobado nuestro plan antifraude, aunque los planes antifraude, que ahora parecen una novedad para los fondos europeos, ya eran requisito a veces para la gestión de otro tipo de fondos, no los de resiliencia, en este caso, y recuperación. Y, en tercer lugar, yo sí que hay una reivindicación, y es que para las administraciones locales, cuando tenemos acceso, oportunidad de pedir en esos fondos, nuestros plazos son muy exiguos. ¿Por qué? Porque no todas las administraciones tienen los instrumentos técnicos ni la capacidad de gestión que tienen las grandes capitales. Y ahí abogo diputaciones provinciales, que tenemos competencia en los municipios de menos de 20.000 habitantes, o la realidad de Castilla y León con 719 municipios de 2.248 por debajo de los 100 habitantes. Eso no quiere decir que a veces no tengan un recurso, como bien ha dicho la delegada, patrimonial, a veces industrial o de otro tipo, que les suponga tener una oportunidad de acceso a los fondos europeos. Yo plantearía dos cuestiones, y con eso acabo un poco lo que es el área de fondos, que son: los fondos no tendrán éxito si no son un elemento esencial del reequilibrio territorial y poblacional. Tienen que ser una palanca necesaria e imprescindible para ese reequilibrio. Cuando yo hablo del reequilibrio territorial y poblacional, hablo de dos realidades, la rural y la urbana, que son complementarias, pero que en este momento han llegado a un punto de desequilibrio exagerado. Y en este momento yo diría que hablar del medio rural y de la recuperación del reto demográfico no es un deber moral sobre nuestros pueblos, que podrían decir es que es la presidenta de la Federación de Castilla y León. Yo creo que no solo es un deber moral, o así no solo nos lo tenemos que plantear, un deber moral con nuestros pueblos y con nuestra población, que sí que lo es, sino que sin duda
es la garantía de desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Y hablo de sociedad, de la sociedad española. Porque cuando hablamos de la garantía de desarrollo sostenible, no solo hablamos de las zonas despobladas, sino que yo hablo fundamentalmente de las zonas superpobladas. Gestionar el reto demográfico, hablamos de demografía, no solo es una dificultad gestionar territorios con poca población, a mí me preocupa muchísimo gestionar las superpoblaciones y, si me permiten un poco la frivolidad, lo que yo he denominado muchas veces en mi Twitter la España amontonada, que es esa España que nos consume gran cantidad de recursos económicos, gran cantidad de recursos energéticos y que, sin embargo, reside en nuestro medio rural la generación de la energía, sin duda el aire más puro, sin duda el agua, ese gran recurso y ese gran reto para las próximas décadas, y por eso hablo de ese reequilibrio tan importante que debemos de tener, y hablar de reto demográfico no solo hablando, como digo, de la España con menos población, sin lugar a dudas, un reto gestionar los servicios públicos, y veo aquí alguna compañera concejala en este caso de Valladolid, el reto que supone gestionar todos los recursos en las grandes poblaciones. Retos que a mí me parece que podemos abordar a través de los fondos europeos y que suponen incidir de manera muy directa en la despoblación y en el reto demográfico en Castilla y León y en mi provincia, claramente, en Palencia. Conectividad, no voy a hablar porque he visto que algunas de mis compañeras lo tienen muy estudiado y trabajado. Es necesario, además de conectar territorios, conectar personas. Y a partir de ahí dejo el mensaje que creo que vais a profundizar seguro alguna en esta mesa. Pero yo me gustaría incidir, además de la conectividad, en la movilidad. En una movilidad que tiene que ser no solo territorial en Castilla y León. Yo hablaba de que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una medida para mí muy importante en el medio rural, que es el bono rural gratuito para la movilidad entre los distintos municipios, que es fácil. Pero yo me gustaría incidir en esa movilidad para aprovechar ese teletrabajo. Y yo hablo, en este caso, del siguiente cinturón de cercanías a Madrid. Y el siguiente cinturón de cercanías a Madrid es el uso del AVE con ese mismo concepto. Si tomamos un compás y ponemos el centro y pinchamos en Madrid y hacemos una circunferencia, pues nos vamos a Villalba, nos vamos a Torrejón, nos vamos a ese primer cinturón que está implementado absolutamente y que permite una movilidad de población y una movilidad de trabajo pues importante. ¿Qué demandamos? Demandamos que se amplíe el compás y que ese AVE tenga la posibilidad de hacer que Castilla y León tenga ese acceso al teletrabajo y a la movilidad en Madrid, con dos reivindicaciones, yo diría que tres, fundamentales. En primer lugar, la declaración de servicio público y un trato homogéneo en todo Castilla y León. Yo podría poner el ejemplo de la línea León-Palencia-Segovia, que veo aquí, Madrid, que la declaración de servicio público solo es Valladolid-Madrid y nosotros, Palencia y Valladolid, somos las dos capitales más próximas de España. Pero declaración de servicio público o tarificación de los billetes que permitan homologarse al coste de los servicios públicos. En segundo lugar, sin duda alguna, bonos. Bonos en que los usuarios sean realmente permisibles para quien quiere teletrabajar. ¿Por qué demando los bonos? Porque solo hay que coger modelos como el de Francia, que tiene un bono anual para cualquier servicio ferroviario, o el alemán, que han creado incluso modelos de servicio, que es el bono teletrabajo. Creo que sería importantísimo. En tercer lugar, esa política comercial. Yo me he reunido con la directora de Renfe y así se lo he trasladado, porque creo que el AVE es un recurso, una gran inversión pública que ya tenemos en Castilla y León, que falta avanzar en algunos territorios, y veo a algún compañero de Burgos y de otros lugares, pero que lo que ya está hecho tiene que servir al reto demográfico de la España de interior. Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad
abrir ese compás y después, como digo, un trato homogéneo en Castilla y León, y desde aquí lo reivindico. Queremos el mismo trato que tiene Cuenca, que tiene Puerto Llano, que en estos momentos tienen esas oportunidades, y sin embargo en Castilla y León pues todavía no nos ha llegado. Creo que esa es la gran oportunidad de la movilidad para nosotros, y hoy, como elemento diferenciador a lo mejor del discurso más general, pues me gustaría trasladar aquí. Y por último, sin duda alguna, decir que podemos hablar de servicios públicos, que Castilla y León tiene algunos que son ejemplo, como es la educación o los servicios sociales, y sin lugar a dudas, servicios en todo lo que afecta a la población de calidad o de sanidad, pero sin duda la decisión de dónde vivir tiene muchos componentes en este momento, y tenemos que incidir sobre esa voluntad de las jóvenes y de los menos jóvenes por elegir un lugar para vivir y para trabajar, que en este momento yo creo que el gran elemento es la sostenibilidad, la gestión del tiempo de otra manera, y hay elementos que inciden en eso y que tenemos que abordar como reto de futuro. No me alargo más, Ana. Muchas gracias, Ángeles. Le cedo la palabra a Isabel, pero te quería hacer una pregunta, al margen de luego lo que tú nos quieras contestar. ¿Cómo se van a controlar que esos fondos europeos, esa cantidad de dinero que va a venir a los países de la Unión y que va a venir a España es uno de los que más dinero va a recibir, cómo se va a controlar que lleguen a los sectores, a la gente que realmente lo necesita, a los territorios? ¿Qué mecanismos de control va a haber para que realmente esos fondos, que como decía Ángeles, es un hito y hay que aprovechar ese hito y conseguir hacer en este caso frente al reto de la despoblación y frenar esa sangría? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a articular? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Europa Press, a Unicaja, consejero, y a procuradores y concejales. Muy buenos días a todos por estar aquí hoy, y sobre todo encantada de estar con mis compañeras eurodiputadas, que esta noche nos volveremos a encontrar en Bruselas, y encantada de estar contigo, Ángeles, otra vez. A mí me gustaría, contestando a tu pregunta, pues poner el foco en la grandísima oportunidad, y en mi opinión, una oportunidad que no se va a repetir en el corto periodo de tiempo, de que Europa tomó una decisión histórica, que fue endeudarse para financiar el mayor paquete de estímulo económico de su historia. Es un hito no solo la cantidad de dinero que supone el Plan de Recuperación y Resiliencia, sino la decisión de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros, de endeudarse y, por lo tanto, endeudar a las generaciones futuras para apostar en este momento de crisis social y económica, al principio consecuencia de la pandemia del COVID, pero ahora mismo con la guerra de Ucrania, también el momento, en el contexto que vivimos, de grave crisis económica como consecuencia también de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, hay un paquete de estímulo económico sin precedentes, y que Europa ha decidido endeudarse. Por lo tanto, hay una oportunidad histórica, y lo que hay es una responsabilidad inmensa de aquellos que tienen la capacidad de ejecutar estos fondos. Y pongo el foco en la responsabilidad, porque ahora mismo la gran demanda de la economía real, la gran demanda de los autónomos, los emprendedores, los empresarios, aquellos que están en necesidad de las ayudas sociales, es que los fondos no se están repartiendo de una manera ágil. Los fondos están, Europa reacciona rápido, como ha dicho Ángeles, se aprueba el paquete de estímulo. España es el segundo país que va a recibir más fondos europeos, detrás de Italia. El cálculo se hizo de acuerdo a qué países habían sufrido de una manera más severa las consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, nosotros somos beneficiarios de la solidaridad europea. España, el Gobierno de España, en un tiempo récord, porque fue el primero, pone en marcha y pone encima de la mesa un plan muy ambicioso, que más allá de las diferencias desde el punto de vista de partidos, un plan muy ambicioso, y que si se consigue poner en marcha, desde luego tendrá un buen impacto para España. Y
Europa hace las transferencias, la primera, el adelanto a cuenta, hace la segunda transferencia antes de Navidades y, por lo tanto, ahora es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Gobierno de España, agilizar y poner en marcha los mecanismos que permitan que ese dinero llegue cuanto antes a la economía real, que es el propósito y para el fin para el cual está destinado. Conviene diferenciar, y sobre todo cuando estamos en regiones como es Castilla y León, que tradicionalmente son receptoras de fondos de desarrollo regional, de fondos de cohesión, hacer una clara diferenciación en cómo se ejecutan los fondos de cohesión, de cómo se deben ejecutar y repartir los fondos de recuperación y resiliencia, porque no es el mismo mecanismo. El mecanismo de los fondos de cohesión es apoyándose en las regiones, directamente en las regiones, aunque por supuesto hay un punto de llegada y reparto en el Gobierno central. Pero son las comunidades autónomas, son las regiones beneficiarias de esos fondos las que tienen la capacidad de ejecutar los fondos. En el caso del Fondo de Recuperación y Resiliencia, de los fondos Next Generation, se dio libertad a los Estados miembros para determinar cómo querían hacer ese reparto. Y en este caso el Gobierno de España optó por una opción de centralización del control y el reparto de los fondos, que en mi opinión no es ni bueno ni malo, lo que quiero es que sea operativo. Y para que sea operativo en un modelo de Estado como es el Estado español, que es tan descentralizado, solo puede ser operativo y por lo tanto eficaz si se tienen en cuenta a las comunidades autónomas y a las entidades locales, por una simple perspectiva de que son los que tienen las competencias y tienen la capacidad de hacer que esos fondos lleguen de la manera más ágil a los ciudadanos. Y estamos en eso. Estamos en esa fase ahora. Estamos en la fase de demostrar y de demostrarle a la ciudadanía que los fondos europeos no es algo lejano y que parece que nunca va a llegar, sino que va a llegar a la economía real. Y por eso hablo de la inmensa responsabilidad que tiene el Gobierno central, por supuesto, pero también por parte de las comunidades autónomas y entidades locales de empujar y apretar para que se llegue ese reparto. A día de hoy no se ha contado todo lo que se debería haber contado en la elaboración del plan con aquellos que tienen las competencias. Sí se les consultó, es cierto, y eso nadie lo niega, pero si ahora, por ejemplo, miramos al caso de Castilla y León, ya que estamos aquí, se les ha pedido a las administraciones que muestren interés para específicas inversiones, pero luego la realidad es que cuando se han definido los objetivos de inversión, esas prioridades no están reflejadas. Yo no estoy en el análisis del dato, lo que digo es que si queremos que el dinero llegue rápido a la economía real, hay que contar con aquellos que tienen la capacidad de agilizar y sobre todo la experiencia y las competencias para que llegue. En segundo lugar, estamos hablando de despoblación, estamos hablando de algo que y además tanto Cristina como Susana lo trabajan infinitamente más que yo, lo conocen infinitamente más que yo, porque además han publicado informes a este respecto que he tenido la suerte de poder trabajar con ellas, pero la realidad es que sí que lo que queremos es que el reto demográfico tenga respuesta, lo que tenemos que generar es oportunidades. Y las oportunidades van de la mano del sector privado y de la administración pública. Y tenemos que fomentar que trabajen de la mano. Tenemos que ser capaces que los fondos de recuperación y resiliencia lo que sirvan es para que aquellos que pueden crear puestos de trabajo, aquellos que pueden crear oportunidades, lo puedan hacer o lo puedan seguir haciendo. Y ahora mismo es una pena cuando vemos que hay concursos que se están quedando desiertos porque hay empresas que dicen que no les merece la pena presentarse a los concursos financiados por los fondos de recuperación y resiliencia, o bien porque los plazos son muy cortos y no les da tiempo a presentar la documentación necesaria, o bien porque estos concursos no están teniendo en cuenta el contexto económico actual y no están teniendo en cuenta, por ejemplo, el sobrecoste de la inflación y, por lo tanto, no se pueden presentar a los concursos porque lo harían a pérdida. Por lo tanto, necesitamos que haya una reacción por parte de aquellos que están diseñando los concursos, que en su mayoría son concursos controlados por la Administración Central, no exclusivamente, pero en su mayoría, de tener esa capacidad de reacción y adecuar los concursos a la situación del contexto económico actual. En tercer lugar, quería hablar de algo muy importante, que es la oportunidad que tiene España. España ha anunciado, la vicepresidenta económica ha anunciado, que se va a solicitar la parte de préstamos
de los fondos de recuperación y resiliencia. Como ustedes saben, había dos partes, una parte que eran de subvenciones directas, de ayudas directas, que esa ya está solicitado, el plan está aprobado, fue el primero en presentarse y el primero en ser aprobado, y es el que ya está en marcha y el que yo reclamo que cuanto antes se agilice la llegada de los fondos. Y, en segundo lugar, había la posibilidad a discrecional de los Estados de solicitar los préstamos. España ha anunciado que lo va a solicitar, no es el único, y para solicitar los préstamos se tiene que presentar un nuevo plan de inversiones y reformas, porque para solicitar también la primera parte había que presentar reformas e inversiones. Necesitamos tener en cuenta que ahora mismo hay una segunda crisis, una crisis energética y una que está teniendo unas consecuencias muy grandes en la economía española, con una inflación muy alta, pero no solo con la inflación. Ese plan que va a presentar España, yo pido públicamente que sea un plan muy consensuado con la oposición, consensuado con las administraciones locales y autonómicas y también consensuado con el sector privado, consensuado con aquellos que, de nuevo insisto, que son los que crean los puestos de trabajo, con los que crean el progreso y la riqueza que luego nos permite pagar los impuestos y, por lo tanto, cubrir las necesidades del presupuesto público. Y en esa situación creo que es ahora una oportunidad para hacer un plan muy adecuado a este nuevo contexto. ¿Cómo se controla? El reglamento de los fondos de recuperación y resiliencia es muy claro en cuanto al control de los fondos. Por un lado, el Estado es responsable, el Estado miembro, cada uno es responsable de, según sus diferentes instrumentos de control presupuestario, de ejercer un control. Luego tiene que reportar a la Comisión Europea, la cual hace un análisis ex ante y ex post de la ejecución de los fondos. Por lo tanto, el uso de los fondos está absolutamente tasado. Es para inversiones, para proyectos, no es para gastos corrientes y, por lo tanto, si nos encontramos en situaciones en las que, como pasaba igual con los fondos de cohesión, esos fondos no han sido ejecutados de la manera en la que establece el reglamento, pues nos vamos a encontrar en situaciones en las que va a haber que devolver fondos. Y esperamos que no sea el caso. España tiene un récord muy bueno de buena ejecución de fondos, no tenemos por qué vernos en esa situación, pero lo que sí tenemos es un no tan buen récord en cuanto a la agilidad de ejecución de los fondos, siempre en relación a los fondos de cohesión, los fondos de desarrollo regional, que Susana los conoce muy bien, y además es una gran experta en FEDER. Tenemos un problema de absorción de fondos, en el que ejecutamos muy bien, somos absolutamente escrupulosos en cuanto a seguir los procedimientos, pero la realidad es que no somos ágiles en la ejecución. Y con esta última idea termino, nos encontramos ahora con un doble reto. Tenemos el mayor paquete de estímulo económico, que son los fondos de recuperación y resiliencia, tanto las transferencias directas, las subvenciones, como los préstamos que ya ha dicho el Gobierno que va a solicitar, pero también tenemos el presupuesto de la Unión, el marco financiero que ya está aprobado y que pone en marcha lo que son los tradicionales fondos de desarrollo regional, a los cuales España debe presentar la documentación para agilizar que se pongan en marcha. Pero nos vamos a encontrar con un cuello de botella, nos vamos a encontrar con que hay una inmensa cantidad de dinero de fondos europeos procedentes de los impuestos de los ciudadanos europeos y unos plazos muy cortos para ejecutarlos y, por lo tanto, termino con la idea con la que empezaba, es una grandísima oportunidad. España y el resto de los Estados miembros necesitan esta inyección económica, pero tenemos una inmensa responsabilidad en hacer un reparto ágil, garantizar que van a los objetivos para los cuales están previstos y, lo que es más importante, es apostar por aquellos que son los que van a crear esas oportunidades, que es el sector privado, trabajar de la mano con el sector privado y, por supuesto, con un análisis y un control de la ejecución de los fondos que garantice que no se desvían su uso y que van para su uso final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Susana, basta que te ha citado Isabel, te damos a ti la palabra. Hay muchos los aspectos que han provocado esa brecha entre el medio rural y el espacio urbano, la conectividad, la movilidad, la falta de oportunidades de trabajo, los servicios sociales, ¿no? Se llevan años hablando de despoblación, pero es verdad que no se acaba de dar con la solución. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, para generar oportunidades y para que la gente se pueda quedar, para que los jóvenes, porque al final en ellos está el futuro, ¿no?, se puedan quedar en su territorio? Efectivamente. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, sobre todo con mis compañeras, porque lo que vais a ver hoy aquí es algo que no es habitual en política, y es que las tres
estamos y nos ponemos siempre de acuerdo en temas tan importantes como es el tema de los fondos regionales o el tema de la despoblación en el Parlamento Europeo. Es más, en el Parlamento Europeo, si no hay acuerdo de los tres grandes grupos, no sale nada adelante. Yo creo que es un buen ejemplo y por eso siempre es un placer estar con vosotras. Además, el tema de la despoblación para mí es un tema personal también muy importante, porque yo vengo de una mediana ciudad, Avilés, una de esas ciudades que, como nos gusta decir, vertebraban España o vertebran España, que tenía un tejido industrial muy importante, una clase media pujante y donde muchos jóvenes, ¿no? Pues como yo, pudimos la oportunidad de formarnos. Y lo que ha pasado, al igual que pasa en Castilla y León, es que durante los últimos 20 años ha ido poco a poco despoblándose. La gente ha abandonado, los jóvenes la han abandonado por la falta de oportunidades. Y este fin de semana leía una noticia en la prensa regional que me dolía muchísimo, y es que decía que Asturias podía ser el próximo geriátrico de Europa. Podría ser el próximo geriátrico de Europa junto con otras provincias, la que también nombraba de Castilla y León, y por eso hoy, en estos minutos, yo quiero hacer una llamada a la acción, porque si no hacemos nada, si nos mantenemos conformistas, si hacemos más de lo mismo, si no somos ambiciosos lo suficiente, pues muchas zonas de España, como la ciudad en la que yo viví, pero muchas otras zonas de Castilla y León, pueden acabar siendo el geriátrico de Europa. Y yo también quiero dar aquí una pincelada de optimismo, porque también hay buenas noticias. Es una buena noticia, por ejemplo, es una buena noticia que haya una concienciación de la opinión pública, una preocupación por cambiar las cosas. Es una buena noticia que los medios de comunicación quieran dar la vuelta, que las instituciones estén comprometidas. Es una buena noticia que tengamos fondos de recuperación. Vamos a tener más fondos que nunca y que jamás vamos a volver a tener. Y es una buena noticia que en Europa hay un marco legislativo que nos está permitiendo dar la vuelta a la situación. Y me refiero, por ejemplo, a temas en los que hemos trabajado, las tres como eurodiputadas, y es que haya una definición de zona despoblada que tenga en cuenta la realidad de España, la pérdida de población de pequeños y medianos municipios, que tenga en cuenta que estas zonas que se marquen como despobladas puedan acceder, por ejemplo, a una fiscalidad diferenciada y que haya un régimen de ayudas de Estado territoriales que ahora Europa permite y que, por tanto, podamos actuar sobre estas zonas. Por tanto, como decía, es una llamada a la acción, porque se dan los tres componentes: fondos, legislación y ganas, consenso de las administraciones públicas y de la sociedad de cambiar las cosas. ¿Y cómo se pueden cambiar? Porque yo cuando vi ese vídeo dije, bueno, pues las soluciones están aquí. Preguntaban a muchos jóvenes qué se podían hacer. Y lo primero, yo creo que diría es, sobra paternalismo. Las zonas rurales, las zonas despobladas saben bien lo que quieren. Lo decían los jóvenes del vídeo, ¿no? Lo que necesitaban. Y lo segundo es que la clave está en los jóvenes, en políticas para los jóvenes, para que tengan oportunidades reales. Y esas políticas para los jóvenes no pasan por unas acciones aisladas ni propuestas individuales, que parece que es lo que se están poniendo en marcha. Necesitamos un plan integral. Y os pongo el ejemplo. Si ahora mismo Europa nos permite fiscalidad diferenciada, imaginaros, para una determinada comarca, esto por sí solo no es suficiente si, como decía Ángeles, no tenemos conectividad para que haya teletrabajo, no hay acceso a la vivienda, que es otro de los problemas de las zonas despobladas, o no hay una red de comunicaciones lo suficientemente decente para poder llegar a un colegio o a un servicio sanitario en un tiempo normal. Por lo tanto, necesitamos un plan integrado. Y la pregunta es, ¿se puede hacer esos planes integrales? Pues sí, se puede, y es más, eso es lo que nos está pidiendo la Comisión Europea. Y yo os reto a vosotros a que trabajéis juntos, comunidades autónomas, diputaciones, municipios, para hacer ese plan integrado sobre una determinada comarca. Y os reto a hacerlo porque ahora tenéis una oportunidad única. No solo los fondos de recuperación de los que ha hablado Isabel, y comparto todo lo que ha dicho con ella, sino que ahora tenemos que presentar, como también decía, el Plan Operativo 21-27. Es decir, no solo los fondos de recuperación, sino que los fondos estructurales, los que nos han ayudado a modernizar
nuestras ciudades, tenemos que presentar ahora a las comunidades autónomas el Plan Operativo 21-27. Pues bien, es el momento que Castilla y León presente en ese plan operativo un eje específico sobre despoblación, que es lo que nos pide la Comisión Europea y donde podemos hacer un plan integral porque además la Comisión nos deja que nos alimentemos de diferentes fondos, Fondo de Transición Justa, fondos FEDER, Fondo Social Europeo, fondos de recuperación, y es la oportunidad para hacer algo diferente, algo más innovador, y yo es lo que os pediría desde aquí. Y además os tengo que decir, nos lo pide la Comisión, porque os he dicho antes que hemos sido muy insistentes en que la Comisión Europea tenga en cuenta la especificidad de España. Y hemos sido insistentes, yo como negociadora de los fondos FEDER, pero mis compañeras, que también lo habéis pedido a vuestros respectivos grupos para que la Comisión lo tuviese en cuenta. Y ahora la Comisión lo que me dice es, ¿pero por qué habéis insistido tanto si no he visto ni un solo proyecto en España donde tenga en cuenta ese eje integral, este eje prioritario de la despoblación? Por lo tanto, yo estoy segura que en los planes operativos de este año podemos ver el compromiso político de las comunidades autónomas y mostrar a Europa que somos capaces de dar la vuelta al problema. Y finalizo, la clave está en los jóvenes. Este año es el Año Europeo de la Juventud. Yo he invitado a Estrasburgo a un grupo de emprendedores rurales, jóvenes de diferentes zonas de España, muchos de ellos de Castilla y León. Es impresionante la cantidad de proyectos que tienen, innovadores, que quieren poner en marcha. Y la gran frustración para ellos era que no podían acceder a los fondos europeos, que no sabían cómo acceder a ellos. La burocracia es inmensa, pero están llenos de proyectos y, por tanto, trabajemos juntos, porque yo estoy segura que con todo el talento que hay en España, con el gran atractivo que tiene nuestro país, vamos a ser capaces de darle la vuelta. Muchísimas gracias, Susana. Cristina, es tu turno y al hilo de lo que decía ahora tu compañera, ¿no? de que bueno, no hay en el plan diseñado por España no hay una línea estratégica que sea simplemente para frenar la despoblación, sino que son muchos pequeños programas, ¿no? que se van sumando hasta, si no recuerdo mal, son 2.000 millones de euros para hacer frente al reto demográfico. No sé si es suficiente, si se necesitaría algo más, porque si no, pues, según mis datos, el 16% de los fondos se dirige a agenda urbana, lucha contra la despoblación y desarrollo agrario. Son 3 competencias muy amplias. Bueno, lo primero de todo, Ana, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muchísimas gracias, consejero, y al resto de autoridades que estáis aquí. Yo creo que es muy oportuno que en el contexto de la conferencia sobre el futuro de Europa estemos aquí hablando representantes de diferentes partidos sobre un tema que es muy importante. Lo estábamos comentando antes de entrar a este debate, que ya al principio de la legislatura teníamos como agenda prioritaria el abordar los temas de despoblación. Luego, entre tanto, vino una terrible pandemia que suscitó la aprobación de los fondos europeos y vino la guerra de Ucrania y las consecuencias de las sanciones rusas y el veto a los productos rusos y al gas, que ha propiciado otra serie de consecuencias económicas que nos hacen estar permanentemente en alerta, aplicando y poniendo sobre la mesa diferentes medidas. Y antes de responder a tu pregunta, yo quería hacer una consideración general que creo que es muy importante y que algunas de mis compañeras han esbozado. La despoblación no surge ayer ni antes de ayer. Es un proceso sostenido en el tiempo desde hace décadas. Pasar a la acción. Mi querida presidenta de la Diputación de Palencia, al igual que sus predecesores, el Gobierno de Castilla y León, igual que otros gobiernos autonómicos como el de Asturias, Castilla-La Mancha, de donde yo provengo, y otros muchos, llevan años trabajando para frenar el fenómeno de la despoblación. Por lo tanto, esto no nace ayer. Se ha invertido muchísimo dinero de los fondos europeos, no de Next Generation, pero sí de los fondos de la política de cohesión. Y aquí todos hemos estudiado muchísimo sobre este fenómeno. Hemos hablado con la gente, hemos hecho estudios, proliferan cantidades de estudios desde Eurostat a otros muchos del carácter público y privado que nos dicen o que intentan analizar qué ha pasado. Y lo que ha pasado pues son muchas cosas. Y sobre eso nosotros tenemos que plantear una serie de propuestas. Como es un fenómeno sostenido en el tiempo, yo quiero decir en primer lugar que las respuestas que demos tienen que ser unánimes, fruto de un pacto de verdad entre
partidos políticos y entre administraciones. Aquí pinta Europa, pinta España, pintan las comunidades autónomas y las administraciones municipales y locales, diputaciones y ayuntamientos, y pinta la sociedad civil a la que hay que escuchar. Decía muy bien Susana, los jóvenes. Yo creo que la clave está en los jóvenes, pero también en tener en cuenta que tenemos una población envejecida y es un fenómeno demográfico común en Europa. Europa está envejeciendo y a eso hay que darle una respuesta. Y creo también que hay que adoptar y hay que afrontar el tema de la despoblación sin dramatizar, pero analizándola. Si la población envejece, habrá que darle respuestas. ¿Cabe revertir la despoblación? Bueno, pues depende. Hay municipios que por la orografía, por la dispersión, por la realidad de cada uno de los municipios, donde es imposible revertirla, va a ser difícil, pero ahí está la Unión Europea, está el Estado, están las administraciones públicas que tienen que garantizar la igualdad de esta persona mayor que vive en una aldea de 20 habitantes con respecto a otra que vive en la capital de Castilla y León. Por lo tanto, en eso yo creo que para que podamos plantear y poner sobre la mesa medidas de verdad que funcionen o que por lo menos palíen las desigualdades, tenemos que partir de la unidad. Punto número 2. No caben las fórmulas mágicas. Cuando decimos, ¿por qué la gente se va de los pueblos a las ciudades? Pues en búsqueda de oportunidades. Bueno, sí, es cierto. Hay más oportunidades en las zonas más industrializadas, con más servicios, con más empresas, donde hay grandes polígonos, pero también conocemos municipios que están perdiendo población o que tienen despoblación ya, despoblamiento desde hace años, que tienen pleno empleo y que incluso acogen a ciudadanos de otras ciudades y que van allí, trabajan y se vuelven a la capital. Eso pasa. Decía Ángeles saltaba como un ejemplo, ojo lo que voy a decir, que Puerto Llano tenga AVE. Yo soy de Ciudad Real. No que tenga, perdón. Sí, sino la política comercial se utiliza con determinados municipios. Pues, por Dios, Puerto Llano puede tener AVE como claro cualquiera. Que sí. No, lo he interpretado perfectamente, querida presidenta. Pero quiero poner un ejemplo que es muy relevante. Esta semana ha cumplido 30 años el AVE Madrid, Puerto Llano, Sevilla, Ciudad Real. Para nosotros ha sido un revulsivo. A diario recibimos y acogemos a miles de empleados públicos y privados que vienen desde Madrid a Puerto Llano. El AVE sirve para atraer gente, pero también sirve para llevártela. Cuidado, tenemos pueblos con pleno empleo que acoge gente de fuera, pero decide volver a la gran ciudad a dormir, a disfrutar, al ocio, y grandes carreteras igual, que nos comunican con la doble vertiente o el doble riesgo, o atrae a gente o no lo atrae. Y eso yo creo que es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a no todo vale o no es tan fácil como decir atraigamos empleo. Tenemos grandes proyectos como puede ser el Centro Nacional del Hidrógeno, que trae expertos, talento, gente muy cualificada del resto de España y del mundo y que sin embargo vuelven. Y Puerto Llano es uno de los municipios de mediano tamaño que más población está perdiendo. Por lo tanto, tomémonos esto en serio. Pacto de Estado, medidas que se lleven a cabo. Dicen, no, es que yo no sé quién te habrá informado, querida Susana, con quien siempre estoy de acuerdo contigo, porque es verdad que hemos hecho grandes cosas juntas aquí en Europa y en España para poner en las agendas la despoblación, pero yo creo que hay una cosa muy importante. Lo primero, Europa lo ha metido en la agenda, sí. Desde el principio lo estábamos reivindicando y se va acercando, pero todavía no hay una estrategia. ¿Desde dónde tienen que nacer las estrategias? ¿Desde lo local o desde arriba? Pues yo creo que desde ambas partes hay que tener en cuenta a la gente de allí, porque las peculiaridades de cada zona son distintas y las realidades tienen que adoptarse desde lo concreto, desde lo municipal, pero Europa nos tiene que ayudar. Y Europa nos ayuda a medias. Nos ayuda a medias porque nos ofrece, querida Isabel, los fondos Next Generation, pero también fondos FEDER, que son casi para mí más importantes porque los fondos FEDER nos están ayudando desde hace décadas en las zonas despobladas, en las zonas rurales, también el FEADER, y sin embargo la situación sigue. Y a mí no me cabe duda que en Castilla y León se hayan podido tomar medidas efectivas, oportunas y estudiadas en el territorio, y sin embargo no están funcionando porque el proceso sigue. Igual que pasa en mi región, no estoy culpabilizando a nadie. Por lo tanto, no es tan sencillo. Desde el principio de la legislatura, antes incluso de que pensáramos o intuyéramos que iba a haber una pandemia, ya estábamos intentando, las tres, colocar el discurso de qué pasa con esa excesiva burocracia de Europa. Y ahí entro en la pregunta y en la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Europa ofrece una cantidad ingente de fondos, pero la letra pequeña
que no contamos es la tremenda dificultad que existe luego a la hora de justificarlo y de ceder a ellos. No podemos comparar el regimiento de funcionarios que tiene Europa o que tiene el Estado con lo que luego hay en el territorio. Los alcaldes de los municipios pequeños se tienen que enfrentar a un secretario itinerante que viene una vez no a la semana, a veces al mes, plenos trimestrales. No tienen capacidad administrativa para gestionar los fondos. Por eso, muchas veces hay una percepción de lejanía con respecto al Gobierno. El Gobierno sí está actuando. Yo no sé si aquí no ha llegado la información de que hay un plan con 130 medidas. Cuando digo aquí me refiero a Europa. Me refiero a Europa con 10.000 millones de presupuesto. Querida Susana, te contesto. Sí, 10.000 millones de presupuesto en un plan nacional que se ha presentado. Por primera vez tenemos una vicepresidencia de reto demográfico. No existía en ningún gobierno anterior una vicepresidencia, un miembro del Gobierno que tuviera la responsabilidad de reto demográfico. No es fácil, yo lo entiendo, pero tenemos estructura y hay una Secretaría de Estado y hay unos fondos, 10.000 millones, reitero, Cristina, para hacer frente a la despoblación. Hay dos comunidades autónomas que hace muchos años diseñaron, solo dos, planes contra la despoblación, Aragón y Castilla y León. Solamente dos comunidades. Y Castilla-La Mancha, perdóname, con una ley pero fue posterior. Pionera. Sí, pionera. Pero es posterior. Entonces, al hilo de lo que estás contando, y yo os quería preguntar a las 4, perdona que te interrumpa, porque más que nada Isabel tiene prisa. Se lleva hablando muchos años de despoblación. En esta comunidad hemos hablado de despoblación, no es de hace 3, ni 4, ni 5 años, muchos años, ¿no? Imagino que en el resto de las comunidades igual. ¿Podemos estar hablando de que han fracasado las instituciones o que si realmente es un proceso que no es reversible? Y hago otra pregunta. ¿Es necesario que las administraciones locales, que son las que están más cercanas al territorio, que conocen las necesidades mejor que ninguna otra administración, yo procedo del medio rural y lo conozco perfectamente, es necesario que participen en esa gestión de los fondos europeos? Lo pregunto a las 4. Yo voy a hablar por la experiencia que conozco de cerca. Nosotros hemos tenido un proceso que se aceleró hace apenas menos de una década, en el momento en el que las administraciones deciden cerrar escuelas, cerrar centros de salud, limitar las áreas de salud y cerrar recursos básicos, que es una cosa de la que aquí no se ha hablado mucho, la economía de los cuidados, la economía del bienestar social en las zonas despobladas. La sensación de vulnerabilidad de decir, hombre, pues si los jóvenes que nos implantamos en un territorio rural vemos cómo se cierran las escuelas porque tengan 8 o 9 alumnos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos garantizado que se cierran aunque tengan menos de 4. Aquí no. O que, por ejemplo, pues eso está muy bien. O que, por ejemplo, se cierren las áreas o las urgencias en las zonas rurales o en los pueblos pequeños. Eso es una invitación clara a dejar las zonas rurales. Por lo tanto, es muy importante, aparte de las inversiones, del talento, de la conectividad, que no la desprecio y la pongo al mismo nivel, que tengamos muy claro que la población rural es una población envejecida y que necesita servicios que a la vez generan puestos de trabajo. Yo creo que es una cadena que se va nutriendo, se va alimentando y que esa propuesta que lleva incluso el Plan Nacional, la Estrategia Nacional y que implementan muchas comunidades autónomas, entre las que están seguramente Castilla y León, son también una forma de fortalecer y de poner en valor la vida en los pueblos. Se ganan calidad de vida y tiene servicios que a su vez prestan empleo. O generan puestos de trabajo. Y por último, yo quiero dejar, ya también para no acaparar, una cosa que para mí es muy importante, que se ha dejado en el ambiente, pero que yo quiero matizar y además identificar con ejemplos, la fiscalidad diferenciada. Yo creo que es muy importante que haya estímulos para que las empresas se instalen en las zonas rurales y estímulos para que los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, se instalen. La vivienda, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos una ley pionera que concede ayudas vía IRPF, fiscalidad, a aquellas personas que deciden instalarse y trabajar y vivir en Castilla-La Mancha, incluso trabajando fuera, vivir en la zona. O jóvenes que deciden comprarse una vivienda en zonas despobladas o rurales y que pueden tener casi todo el periodo prácticamente, en función de los ingresos, que vivan y que estén pagando la hipoteca, una fiscalidad libre de impuestos para aquellas personas que se instalen. Yo creo que son medidas que pueden incentivar la permanencia en los pueblos, pero que al final, y respondo a lo del fracaso, al final no podemos impedir que un ciudadano
pues decida libremente dónde vivir, porque hay veces que ponemos todo sobre la mesa y llevamos años vía fondos de cohesión poniendo mejores hospitales, mejores escuelas, mejores comunicaciones, autopistas en prácticamente todas las zonas más afectadas, o grandes conexiones con alta velocidad, o digitalización, como en algunas zonas ya se está llegando casi a culminar, y sin embargo, a pesar de eso, los ciudadanos prefieran vivir en las ciudades. Yo creo que siempre en estos debates dejamos un poco de lado el ocio. La gente joven le ve más atractivo a las zonas urbanas, incluso las personas mayores. El otro día en un foro lo escuchaba y me hizo reflexionar. Antiguamente en los pueblos parecía que el que se iba a la gran ciudad era el que triunfaba, el que tenía ascensor social y como éxito. Y el que se quedaba en el pueblo era el que se quedaba rezagado. Esa imagen negativa de vivir en los pueblos o de quedarte en el pueblo, yo creo que tenemos también que trabajar para mejorarla y apostar por lo bien que se vive en los pueblos y por las oportunidades que tenemos en ellos. Vale. No sé si lo sabéis, pero se está emitiendo en stream en este encuentro y entonces han llegado 2 preguntas que os quería formular. La pregunto a las 4. Isabel, creo que en 2 minutos tienes que abandonar la silla porque ya tiene que coger el AVE. Entonces, la primera pregunta que os quiero hacer es, dice así: quizá el elemento diferenciador respecto al resto de comunidades autónomas y la movilidad que posibilita el AVE sea la falta de compromiso de financiación de la Junta con la Junta de Castilla y León. No sé si, a lo mejor Ángeles, tú que lo controlas más, puedes responder a esta pregunta. Y otra de las preguntas es, ¿va el acuerdo de asociación entre España y Europa a tener un eje prioritario para despoblación? Bueno, tal vez pueda... Sí. Que conteste Isabel, que se tiene que ir. No, bueno, beneficiándome del maravilloso AVE que tenéis, me permite llegar a todo lo que tenía que estar hoy. Simplemente decir que siempre aprendo escuchando a Susana y a Cristina y poner el foco en que verdaderamente hay un frente común de los 3 partidos, de los 3 grupos políticos en cuanto a dar una respuesta al reto de la despoblación. Y me quedo con 2 ideas que habéis dicho. El riesgo del exceso de paternalismo, de intentar imponer soluciones y no escuchar a la gente verdaderamente qué es lo que quieren hacer. Y una cosa muy importante que también ha dicho Cristina, que además creo que es una grandísima conocedora, que es ojo con poner la solución solo en la conectividad. Ojo con que creamos que la solución es solo la conectividad, porque es una respuesta mucho más global. En cuanto a el plan que tiene que presentar España, debe tener el eje del plan de dar respuesta al reto de la despoblación, pero es el Gobierno el que tiene que elaborarlo y el Gobierno el que tiene que ponerse en contacto y trabajarlo con las comunidades autónomas. Y simplemente pedir que lo presente lo antes posible. En cuanto hasta que el Gobierno no presente el plan, no se da luz verde a los fondos de desarrollo regional y, por lo tanto, estamos perdiendo tiempo. Cuanto antes se presente, y espero que sea lo antes posible, parece que va a ser en junio o en julio, se pondrán en marcha estos fondos y, por supuesto, deben incluirlos. Y les voy a pedir 1000 disculpas por tener que irme antes y agradecerles a todos. Perdón, saldré discretamente para no interrumpir a mis Gracias, compañeras. Isabel, por haber venido. Creo que te tienes que marchar al AVE. Muchísimas gracias, de verdad, gracias con el alma. Nada. Gracias. Sí, bueno, el presidente de Europa Press también se tiene que marchar, que también tiene que volver a Madrid. Gracias. Os preguntaba también por el tema del AVE. El tema del AVE, y otra de las preguntas que viene dirigida directamente a Cristina es sobre si puedes esgrimir para qué sirve la vicepresidencia de reto demográfico como zonas como las de Castilla y León, tierra de campos, de qué se pueden beneficiar de ellos, y la educación, los consultores locales o la gestión de la dependencia corresponde en este caso a la Junta de Castilla y León. Bueno, yo creo que es muy importante la cogobernanza. La cogobernanza es fundamental, igual que antes resaltaba la unidad de todos los partidos y de todas las instituciones. En esto hay una clave de cogobernanza. No se trata de depositar la responsabilidad de la situación de despoblación o de la respuesta a la despoblación en un único punto. La gestión de los servicios sociales, de la sanidad y otras muchas como la educación está depositada en las comunidades autónomas. Por lo tanto, es que quiero ser muy clara en la respuesta porque no quiero insinuar ninguna responsabilidad, porque igual que estamos hablando yo en Castilla y León, otras muchas comunidades afectadas por la misma situación están gobernadas por el partido que yo represento. Por lo tanto, lo que quiero subrayar es que en esto o nos ponemos de acuerdo en cómo y en cuánto, o no saldrá adelante. ¿El cuánto es importante? Mucho.
porque la gran mayoría de los servicios que queremos y que demandamos para afianzar o para fijar población cuestan dinero. Y eso requiere de inversiones que están claras y también de hablar de lo que nadie quiere hablar. Para pagar servicios hay que tener dinero y para tener dinero hay que recaudarlos. Y en esto siempre es el peor momento para hacer pedagogía política y hablar claro a los ciudadanos. Los servicios cuestan dinero y eso requiere que seamos también responsables los gobernantes. Cuando los gobernantes dicen que van a bajar impuestos, lo que están diciendo abiertamente es que renuncian a prestar servicios en zonas despobladas, como por ejemplo la sanidad, la educación, los servicios sociales, el que el mayor esté alimentado cuando es vulnerable y vive solo en un pueblo o una aldea perdida, o si tiene que acceder a una residencia, a un servicio de ayuda a domicilio, o cuando tiene que buscar recursos para acceder a los medicamentos porque ya no quedan farmacias en su pueblo o porque han cerrado las urgencias y están a una hora y media de distancia en coche. Todo eso cuesta dinero y en eso nos tenemos que poner de acuerdo, todas las administraciones. Que haya una vicepresidencia de reto demográfico quiere decir muchas cosas. Lo primero, que el Gobierno se toma en serio la situación que hay con la despoblación en España, igual que pasa en Europa. Yo quisiera también ser muy crítica con Europa, no solo por lo que he dicho antes de la burocracia, que está muy bien poner dinero, pero luego que nos exijan a todas las administraciones infinidad de procedimientos. También creo que es muy importante que de una vez por todas la Comisión Europea cumpla con su compromiso de hacer una estrategia europea de despoblación y que establezca también una norma, lo decía Susana y comparto con ella esa cuestión, el identificar qué es despoblación, qué hay que hacer y cuáles son las normas básicas que nos damos todos para garantizar que independientemente de quién gobierne y si vives en Castilla y León, en Asturias o en Castilla-La Mancha o en Laponia, tengan los mismos servicios. Y yo creo que en eso no sobran administraciones ni mucho menos criticar que haya una figura de despoblación. Yo creo que si existe es porque hay una clara voluntad de hacerle frente. Al hilo de lo que estás diciendo, como es necesario todas las implicaciones, como has dicho, vuelvo a la pregunta. ¿Es necesario? Sin duda. Como vienen reclamando la Federación Española, la Federación Regional, Municipios, que las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones puedan gestionar directamente ese fondo porque son los que mejor pisan el terreno. Y le voy a dar la palabra a Ángeles porque creo que se estaba mordiendo la lengua. No, Ana, no. ¿Cómo? No, primero agradecer a todas las compañeras porque es verdad que por mucho que intentemos aprender desde lo local de fondos europeos, siempre se aprende, porque es un tema que ya sabéis que es muy específico y para nosotros pues a veces complicado, pero yo diría dos cosas. En primer lugar voy a contestar a la pregunta del AVE, me consta, porque además así me lo han trasladado, hace pocas semanas tenía yo reunión con la directora de Renfe, sí. Que tienen sobre la mesa el convenio con la Junta de Castilla y León para beneficios fiscales de personas residentes de movilidad, lo conocen, estoy segura, también los representantes del Gobierno, los subdelegados, y bueno, pues han tomado posesión los consejeros la semana pasada y yo creo que más pronto que tarde ese convenio de la Junta de Castilla y León se va a formalizar, yo creo que en breves días. Lo digo como tercera conocedora de una información. No puedo dar más detalles porque tampoco tengo muchos más. Y luego, a mí sí que me gustaría hablar de tres cuestiones que han planteado mis compañeras. Comprendo perfectamente el debate que ha hecho de Puerto Llano porque estamos reproduciendo en estos momentos en lo que hemos reclamado desde Castilla y León, que es un trato homogéneo en los recorridos, en los precios, etcétera, o sea, que suponga una verdadera oportunidad. En el fondo, ese debate de que las infraestructuras sirven para entrar y para salir es el mismo debate que hubo con las autovías. Entonces, no creo que nadie renuncie a tener una autovía por ese debate, igual que nosotros tampoco queremos renunciar a tener el AVE. Yo pongo un ejemplo concretísimo, porque le conozco muy bien y le conocen muchas personas que están aquí. Valencia y Valladolid son las dos capitales de provincia más próximas de España. Las que con datos tienen una movilidad poblacional por razones laborales y no laborales, también de estudiantes, etcétera, que vienen a estudiar a Valladolid, probablemente las más importantes de Castilla y León, y no tengo la comparativa de España, pero será una de las movilidades más importantes. Es imposible utilizar el ferrocarril. Imposible, imposible. El primer tren es a las 5:25 y el siguiente es a las 9:30. Si me explican ustedes cómo vas a trabajar o cómo vas a estudiar, es inviable. Inviable.
De hecho, no lo usa nadie. Y en cambio hay un servicio potentísimo, que yo no apuesto por uno ni por otro. O sea, un servicio potentísimo de autobuses cada hora, que a veces tienen hasta 3 autobuses. Bueno, yo creo que si estamos hablando de otro tipo de elementos que en estos momentos son protagonistas, pues utilicemos las infraestructuras para ello. Yo creo que es una cosa, lo digo sinceramente, de sentido común. O sea, estudiemos las frecuencias, estudiemos qué necesitamos y adaptemos el uso de las infraestructuras a la realidad de las personas. Y ya está, ese es el debate. El siguiente debate sobre el ferrocarril es si de Palencia, pongo el ejemplo de frecuencias, porque Valladolid está a 55 minutos, y bien lo saben mis compañeros de Valladolid, y algunas veces que yo vengo a coger el tren a Valladolid, la cantidad de personas que en estos momentos utilizan eso, no solo puntualmente, sino por motivos laborales. Utilicemos ese ejemplo y veamos que podemos avanzar. Me gustaría luego incidir en 2 cuestiones que se han planteado en el debate, que una es la innovación y el desarrollo a través de la colaboración público-privada que ha planteado también Susana, ¿no? Yo creo que eso no entiende de tamaños. Nosotros, me parece que, si no me equivoco, que se han planteado 9 PERTES, que son los proyectos de desarrollo estratégico por sectores, y nosotros tenemos municipios como Villamuriel, que tienen una factoría, en este caso de Renault, igual que tiene Valladolid, pero sin embargo está vinculada a una población mucho más pequeña y que supone entrar en el PERTE, en este caso del automóvil, etcétera, etcétera. Lo digo sinceramente, igual que la conectividad es necesaria pero no suficiente, pues tenemos que avanzar en la movilidad. ¿Los jóvenes son determinantes? Por supuesto que sí, pero un joven no quiere vivir en el medio rural sin movilidad. Y son jóvenes y, por lo tanto, yo lo veo en el medio rural. Los que hace 20 años tenían 50 años, tenían su vehículo, se movían fenomenal, vamos a poner 30, ¿no? Que ahora llegamos a una edad con mucha más calidad de vida. No tenían ningún problema por estar en el medio rural porque conducían su propio vehículo y se desplazaban a todo lo que necesitaban, pero con el paso del tiempo se necesita otra movilidad. Y ahora hay muchos jóvenes que no apuestan por tener su propio vehículo. Y por lo tanto tenemos que dar ese salto, lo digo sinceramente, en la movilidad. Nosotros tenemos distancias entre municipios de prestadores de servicios y no prestadores de servicio, que en Madrid, lo conozco en primera persona, en Madrid esa distancia es estar al lado. Pero aquí es una barrera física, es una barrera física por no tener a veces esa movilidad. Es que Palencia-Madrid es 1 hora y 20. ¿Qué volumen de población en Madrid tarda como mínimo 1 hora y 20 todos los días en ir a su puesto de trabajo? Pues una población importantísima. Yo a veces cuando iba de Palencia a Madrid tardaba menos que muchos de mis compañeros del Parlamento Nacional, ¿no? Quiero decir que traslademos esa visión a lo que son las necesidades de las personas en el territorio. Y por último, es una opinión muy personal, pero que traslado en muchos lugares. Está aquí el presidente del CES y lo conoce. Yo no abogo por leyes diferenciadas. Para fiscalidad sí, ¿no? Una fiscalidad diferenciada. Pero no abogo tanto por leyes diferenciadas para el medio rural, porque creo que muchas veces, para algunas cuestiones específicas sí, pero para lo que abogo siempre, y lo vuelvo a reclamar aquí, es por incorporar el principio de ruralidad en la legislación, ya sea europea, ya sea nacional, ya sea autonómica, etcétera. Yo creo que igual que hemos incorporado a lo largo de los años, yo vengo del mundo jurídico como muchas o algunas de vosotras, igual que ahora nadie hablaría de otros principios de la legislación a la hora de plantearse, creo que incorporar un principio de ruralidad es fundamental a la hora de tomar decisiones y, por supuesto, a la hora de abordar la legislación. ¿Qué impacto tiene esta medida en determinados territorios, ¿no? ¿Qué impacto puede suponer en determinados municipios? Parecía, bueno, lo digo con conocimiento de causa, que iba a salir la ley del pequeño municipio ahora en
bueno, estaba anunciada o lo hemos estado viendo. Bueno, pues igual que hay una ley de grandes ciudades, la ley del pequeño municipio probablemente ayude. Pero yo creo mucho en los principios generales de la legislación, el ponernos las gafas de la ruralidad. ¿Por qué? Porque no queremos soluciones urbanas para problemas rurales, que ha sido, yo creo que una tónica general, estoy hablando muy en global, ¿eh? Queremos soluciones rurales para problemas rurales. Hay problemas rurales que se pueden solucionar de una manera muy sencilla si nos ponemos esas gafas de la ruralidad. Y bueno, con esto termino. Brevemente, yo creo que después de... Perdona, brevísimamente, Susana. Y creo que compartiréis. Sí, estamos de acuerdo. Afortunadamente eso lo hemos conseguido en Europa imponer, esa transversalidad, y está contemplada en muchas de las leyes que se están aplicando actualmente o de las iniciativas. Pero yo niego la mayor. Yo no creo que desde lo urbano se esté decidiendo lo que se ha de hacer en las zonas rurales. Insisto, llevamos décadas en las comunidades autónomas, en los municipios, escribiendo, dibujando, redactando los proyectos europeos de cohesión, que son los que nos han dado la oportunidad de establecer servicios, infraestructuras de comunicación, servicios básicos, etcétera, gracias a la coparticipación y gobernanza de los que hemos estado y estamos en la política municipal y en la política autonómica. No nos han venido a contar ni a decir en Madrid que en Palencia se establezcan o se soliciten autovías o que se crean, o que se abra un colegio o se cierra una residencia. Eso lo decidimos. Por eso creo que es muy importante que en esto reivindiquemos el papel que tienen lo local. Y, de hecho, es que todo tiene que surgir de esa cogobernanza con los municipios afectados y con el gobierno autonómico, que es el que tiene la capacidad también operativa, legislativa, competencial y presupuestaria, y, por supuesto, con el Gobierno de España y con Europa. Yo creo que no tiene por qué estar reñido. De ahí mi afán de resaltar que en esto vamos todos juntos y nos dejamos los sectarismos, porque yo creo, y muchas veces lo reivindicamos, y es verdad, aunque luego discutamos peculiaridades. Yo creo que en lo esencial estamos todos de acuerdo. Regiones tan diferentes o tan similares a la vez como Castilla-La Mancha y Castilla-León nos hemos sabido poner de acuerdo para decirle a Europa que se tiene que financiar o ayudar a las empresas que se instalan en las provincias de Cuenca, de Teruel y de Soria. ¿Por qué? Pues porque tienen una densidad de población que es extremadamente baja y que requiere hacer políticas diferenciadas para estimular la inversión. Y como esa, tantas otras muchas. Y en ningún caso creo yo que han venido de Europa o del Gobierno de España o de ninguna otra administración lejana, me refiero a competencialmente hablando, a decirnos cómo tenemos que diseñar nuestras políticas para frenar la despoblación, sino que han sido los gobernantes los compartidos. Cristina, que quiere hablar, Susana, que es la que ha intervenido. Yo creo que se han hecho cosas muy interesantes, totalmente de acuerdo en lo que añadía María Ángeles, necesaria esa ruralidad. En Europa la llamamos rural proof, y es incorporar en toda la legislación, se está empezando a hacer, cómo afecta esa ley al mundo rural. Igual que se hace para las pymes, que también se está empezando a hacer, hay que incorporarlo. En Europa se está empezando a incorporar. Y yo antes decía, y cuando decíamos, no necesitamos paternalismo, porque son los municipios cercanos al territorio, las diputaciones, las que saben lo que necesitan. Y en ese sentido, Cristina, yo no puedo estar de acuerdo en que sea Europa el que nos haga una estrategia. Europa nos da las herramientas. Por ejemplo, ahora nos da la posibilidad de hacer esa fiscalidad diferenciada, nos ha definido, porque lo hemos definido nosotros en el FEDER, que es una zona despoblada, y es precisamente la que pierde población, que es lo que le pasa a Castilla-León, o la que tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya no estamos definiendo la despoblación por regiones, porque entonces Castilla-León deja de ser considerado un territorio despoblado. Hemos metido en Europa que sean provincias, que sean comarcas. Es decir, Europa nos da el marco legislativo y nos ha dado los fondos. Ahora es España, el Gobierno de la Nación, el que tiene que presentar, y era una pregunta que te hacían en el público, en ese acuerdo de partenariado, que vamos tarde, y que si vamos tarde y no lo presentamos antes de julio, ya nos ha dicho la Comisión que podemos perder el primer año, que son 5.000 millones del año 2021, y en ese acuerdo de partenariado que presente España, hombre, el compromiso político tiene que estar ahí, un eje estratégico para la despoblación. Y ese es el compromiso que queremos. No queremos 130 medidas para la despoblación,
que no tienen presupuesto, y lo siento. 10.000 tú millones. En 10.000 general, millones. pero Bueno. para mí un plan de 130 medidas es medido. 10.000 millones uno tras otro, así. Medida Pum, pum. objetivo y cuantificado. No está cuantificado. pintados, 10.000 Igual millones. que el plan de recuperación no tiene un plan para la despoblación. Por lo tanto, compromisos los queremos ver primero en el acuerdo de partenariado que presente España y luego las comunidades autónomas podrán replicarlos en sus planes operativos. Como me temía yo, esto iba a dar para mucho más de 1 hora y cuarto, pero ya tenemos que cortar porque además la gente tiene que seguir. Os tenéis que volver, os vais a Bruselas, ya tiene ahora reunión de la FEM. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Lorenzo, fácil. Siempre que venimos a sitios de esto decimos, en el mundo rural tenemos que aprender Europa. A mí me gustaría que alguna vez los que representan aquí digan, Europa tiene que aprender del mundo rural, ¿qué es el mundo rural para ayudarle? Porque aquí siempre venimos a escuchar lo que tiene que hacer el mundo rural para salvarlo. Yo lo haría al revés, ¿qué tiene que hacer Europa para salvar el mundo rural? Que nos escuche. Porque de lo que se habla aquí podemos discutir horas, pero de la realidad, de lo que es el mundo rural no necesitamos subvenciones de nada, sino que nos dejen hacer las cosas como hay que hacerlas, que aprendan del mundo rural, porque nos están llevando a ciudades, a poner soluciones de ciudades, que no nos ayudan ni nada. Tanto dinero que llega al mundo rural, sí, a ayuntamientos pequeños, no nos va a llegar nada, porque no podemos. No han pensado en nosotros. Solo eso, dejo esa reflexión ahí. Pues las dos eurodiputadas que están aquí, Sí, es que tanto Cristina como Susana, lleváis deberes. A ver, creo que en buena parte llevas razón y lo he esbozado hace un rato. La capacidad administrativa que tienen los municipios hace imposible en muchas ocasiones la gestión de esos fondos. Estamos poniendo el acento en los Next Generation, que yo creo que son megaproyectos que van a hacer que vengan proyectos tractores, palanca o como les queramos llamar, y que a su vez generen sinergias. Pero los fondos estructurales, los fondos de cohesión que venimos gestionando desde hace siglos, suponen un esfuerzo tremendo para las administraciones locales a la hora de implementarlos y de ejecutarlos, que se ejecutan, se absorben, pero cuesta muchísimo trabajo. Y es verdad, Europa yo creo que tiene que tener ese paraguas para que las administraciones más cercanas al ciudadano puedan decidir su futuro. Ellos tienen que ponerse al servicio de los municipios y no nosotros al servicio de Europa, faltaría más. Pero es que si Europa no pone el ojo y el acento de todas las políticas en un fenómeno que existe en toda Europa, no podríamos señalar en las agendas algo tan importante como es el reto demográfico. Creo que Ángeles quería acabar con una frase, me ha dicho muy corta, o una intervención muy pequeña. Yo solo una frase. Se está haciendo un esfuerzo, yo creo que por todo el mundo, para que intente llegar por lo menos la información y el apoyo que se pueda dar. Desde la Federación Regional de Castilla y León, yo invito a que entréis en el apartado de fondos europeos en el que colgamos una imagen importante sobre características, quién puede pedir esos fondos, esas convocatorias, e intentamos ayudar a todos los secretarios interventores, a todos los alcaldes de la comunidad, que como bien sabéis son muchos, que tengan por lo menos ese primer impacto de desbroce de esas convocatorias, pues que a veces es complicado y con pocos medios. Y simplemente yo terminaría diciendo que realmente el mundo rural es la solución y no es el problema. Y sobre todo para los grandes debates, yo diría que de las ciudades y de muchos de los jóvenes. Yo tengo hijos de 20 y tantos años y cuando hablamos de sostenibilidad y medio ambiente, yo siempre les digo, estáis todos muy a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente, pero todos queréis vivir en ciudades de más de 500.000 habitantes. Creo que hay que cambiar en esa educación, sensibilización que hablan mis compañeras, ese modelo en positivo tan importante de todo lo que se está haciendo en el medio rural, de innovación, de desarrollo, de compromiso. Bueno, eso no solo tenemos una responsabilidad de las administraciones, sino que tenemos que apostar en esa decisión individual de dónde quiero vivir y dónde las administraciones tenemos la obligación y yo creo que también el compromiso de generar oportunidades. Así que creo que es fantástico y yo sobre todo invito a mis compañeras a que vengan a Palencia a visitarlo porque hoy ya están en Valladolid y en Castilla y León. Pues muchísimas gracias a todos por venir y gracias a las gracias a vosotros. Gracias.